turno de intervención para el Grupo Parlamentario Popular. Señora Dueñas. 12 minutos, imposible. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Gracias, señora ministra, por su comparecencia en esta comisión. Gracias también por el ímpetu y por el compromiso y la credibilidad que ha demostrado en las propuestas que ha desarrollado a lo largo de su comparecencia esta tarde. Y quiero resaltar lo de la credibilidad. Decía la señora Álvarez que éramos poco creíbles. Yo creo que si por algo los españoles, mayoritariamente hombres y mujeres en este país, siguen apostando y confiando en el Partido Popular, es precisamente porque hemos demostrado ser creíbles. Pero bueno, entrando y antes de entrar en el fondo de mi intervención, sí quiero tener, como el resto de mis compañeros, un emocionado recuerdo para las 44 mujeres que han sido asesinadas cobardemente por el hecho de ser mujeres. 4 este último fin de semana, y para los 26 huérfanos. Y hoy, más que nunca, desde aquí, desde el Congreso, desde esta Comisión de Igualdad, hacer un reiterado llamamiento a la implicación de todos en la erradicación de esta brutal violencia. Señorías, a lo largo de las últimas décadas, las mujeres hemos avanzado en la igualdad legal, igualdad que, sin embargo, no se refleja en otros ámbitos. Hoy, más que nunca, es necesario seguir articulando, como hemos hecho hasta ahora, una adecuada política de interacción social en la que el principio de igualdad constitucional entre mujeres y hombres se erija como hilo conductor de las acciones del Gobierno, acciones transversales que se desarrollen desde las áreas económicas hasta aquellas áreas sociales, pasando, lógicamente, por todas las demás. El empleo. Usted ha hablado también de todo lo relacionado con la igualdad y el empleo. El empleo porque las mujeres no solo no permanecemos ajenas a las dificultades del mercado laboral, sino que, tal y como se ha demostrado, no se puede plantear una sociedad que mira al futuro sin contar con el 50% de la población. El empleo, principal herramienta para luchar contra la desigualdad. En esta pasada legislatura pusimos en marcha diferentes iniciativas a fin de incentivar el empleo y así se introdujeron, entre otras, fórmulas flexibles de contratación, se mejoraron las bonificaciones y reducciones de cuotas a la seguridad social, se reguló el teletrabajo por primera vez en nuestro país, un importante paso, por cierto, a favor de la necesaria conciliación de la vida laboral y familiar. Se impulsaron programas de emprendimiento femenino y, además, también lo reseñaba la ministra, cualquiera de los progenitores puede ejercer el derecho del permiso de lactancia y pactar la forma de ejercerlo. Pero con la vista puesta en ese necesario objetivo de acelerar la efectividad de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y convertir, reitero, esa igualdad legal en igualdad real, el Gobierno puso en marcha el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Un plan que quiero decir que cuenta con un presupuesto de más de 3.000 millones de euros y de los que 7 de cada 10 euros están destinados a empleo y conciliación. En materia de empleo, y siendo conscientes de la necesidad de fomentarlo y de avanzar en el emprendimiento femenino, y, desde luego, acabar con la brecha salarial, pusimos en marcha diferentes programas como el de inserción sociolaboral para que se facilite la reincorporación al trabajo de las mujeres tras un periodo de inactividad por cuidar familiares, o también programas para mejorar la empleabilidad y el autoempleo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Usted lo decía también, señora ministra, más empresas con planes de igualdad, más de 536 pymes ya cuentan con ello. Y sí es verdad que hay que seguir insistiendo en aquellas empresas de más de 250 trabajadores para que implanten esa obligatoria necesidad de contar con un plan de igualdad. Para ello es fundamental que de esto se siga hablando, que se hable mucho y que las empresas sean conscientes de las mejoras que suponen para las mismas en el desarrollo tanto a nivel de plantillas como de beneficios, como de innovación y creatividad. En este sentido, reseñar la promoción que con evidente éxito tuvo el distintivo Igualdad en las empresas, que aúna más de 127 empresas líderes de políticas de igualdad. Y, desde luego, para avanzar en igualdad es fundamental más igualdad salarial. También se ha hablado esta tarde aquí. Y siendo conscientes de ello y siendo conscientes que seguramente habrá muchas cosas que mejorar
o que rectificar. Lo cierto es que en esta legislatura pasada pusimos en marcha diferentes acciones en orden a asegurar el cumplimiento de la norma de igualdad salarial, poniendo mayor información, herramientas de autodiagnóstico a favor de las empresas y un programa específico también a favor de las pymes. Desde este Gobierno, y siendo conscientes de que, como ha sucedido y hemos podido comprobar, esta brecha salarial tiene claros efectos discriminatorios en la protección social de las mujeres trabajadoras, usted también lo apuntaba, se puso en marcha, a mi juicio, una medida justa y novedosa, que es el complemento de maternidad en las pensiones. Más conciliación y corresponsabilidad, señora ministra, uno de los ejes fundamentales del Plan Estratégico de Igualdad, y que a través del Plan Integral de Apoyo a la Familia se incluyen medidas para el fomento de una mayor flexibilidad de la jornada laboral y avanzar, como ya nos hemos comprometido, en la racionalización de horarios. Y hablaba al principio de que estas cuestiones, también se ha dicho por algún portavoz, deben ser desarrolladas de manera transversal. Y en este punto quiero referirme al compromiso que también hacía la ministra Báñez en estos días en esta Cámara. El promover dentro de la Agenda Integral de la Calidad en el Empleo, el promover, como digo, activamente desde su ministerio la igualdad entre hombres y mujeres, la formación y la conciliación familiar, la racionalización de horarios y la aprobación de un plan especial de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial. Violencia de género. 44 mujeres asesinadas, que no muertas, como algún titular hemos podido leer este fin de semana, asesinadas cobardemente por el hecho de ser mujeres. Hemos avanzado, afortunadamente, mucho gracias al esfuerzo de todos los grupos políticos, pero a la vista de la cruda realidad está claro que es insuficiente. Y lo son, señorías, mientras una sola mujer sea asesinada por esta cruel violencia o vea atacada en cualquiera de sus formas su dignidad por el hecho de ser mujer. Este Gobierno tuvo muy claro que, además del compromiso presupuestario, que lo ha habido, podríamos dar muchos datos, probablemente no llegaría el tiempo, pero ha habido un claro compromiso presupuestario por parte de este Gobierno, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos allá por el 2011. Pero, como digo, además del compromiso presupuestario, hacían falta acciones y reformas legales como la que hemos desarrollado. Red Nacional de Casas de Acogida, Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género, contratos bonificados a las víctimas, proporcionando asistencia jurídica gratuita con carácter previo a la denuncia a las víctimas y con independencia de sus recursos económicos, reformando el Código Penal, estableciendo la inembargabilidad de las ayudas o que el asesino no pueda cobrar la pensión o heredar de su víctima, reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ampliando las competencias del juez de violencia sobre la mujer a delitos contra la intimidad, la propia imagen y el honor de la mujer. Y algo muy importante, de lo que yo especialmente me siento satisfecha, que es reconocer a los menores como víctimas directas, darles visibilidad, atención, protección a los que hasta ese momento eran víctimas invisibles. Y todo ello enmarcado en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Una estrategia pionera y que ha situado a España a la vanguardia en esta lucha contra la violencia de género. Una estrategia que contempla diferentes medidas en orden a la prevención, detección de los malos tratos, sensibilización, atención personalizada, coordinación y asistencia a los grupos más vulnerables. Y también prevención en el ámbito educativo. La LOMCE, tan criticada, pero tengo que decir, en honor a la realidad, que desarrolla tanto en los currículos de primaria, secundaria y bachillerato contenidos asentados tanto en la igualdad como en la prevención de la violencia de género. Prevención también en el ámbito sanitario, importantísimo. El trabajo que realizan los médicos de atención primaria, la detección inicial de esas primeras señales de alerta de una situación de violencia. Y hemos mejorado también la asistencia integral y personalizada de las víctimas, servicio ATEMPRO, 016, mucho más accesibles y con mayores facilidades para que las mujeres víctimas puedan hacer uso de él. Sistema Biogen, también quiero referirme a él, un sistema en continua valoración, en continua mejora para ser más precisos en orden a esa prevención y a esa protección a las víctimas de violencia de género. Un sistema que permite acceder, quiero dar el dato porque me parece importante, a más de 37.000 usuarios
no solo Guardia Civil y Policía Nacional, agentes autonómicos, servicios sociales de las comunidades y ciudades autónomas, Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial e instituciones penitenciarias. Estatuto de la Víctima del Delito, también tremendamente importante en orden a la ampliación de la asistencia y protección a las mujeres y donde también se visibiliza a los menores como víctimas directas de esta violencia. Y en esa línea reseñar el artículo, la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que permitió modificar el artículo 1 de la Ley Orgánica del 2004 y que, entre otras medidas, también importante, porque era muy demandado también por las mujeres víctimas, la obligación de que los jueces se pronuncien siempre sobre las medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas y se prevé, además, que estos niños puedan permanecer con sus madres. En materia de ayudas, el Gobierno, a lo largo de esta legislatura, ha transferido 25 millones de euros a las comunidades autónomas para la asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia y a los menores a su cargo. También, entre el 2012 y 2015, se transfirieron más de 25 millones de euros de las subvenciones del 0,7 del IRPF a programas de las entidades sociales del tercer sector dirigidos a la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones, incluida la protección integral. Y el compromiso presupuestario, podríamos dar muchos detalles, pero me voy a quedar con una cifra. Los presupuestos del 2016 contemplaron un incremento del 6,32% y más de un 60% del presupuesto se destina a la prestación de servicios sociales. Esa es la realidad, el compromiso, las medidas y las reformas. Pero no solo nos hemos quedado ahí, también lo decía la ministra. Hemos desarrollado otra serie de protocolos en atención a otros colectivos de mujeres también afectadas por diferentes tipos de desigualdades y de violencias. Y lo cierto es, y voy a ir concluyendo porque veo ya la luz en rojo, que a pesar de que hemos avanzado mucho, como decía, en estos 15 años para identificar este problema, para establecer y adoptar medidas, para prevenirlo, para legislar, lo cierto es que algo falla, porque los datos están ahí y las mujeres siguen siendo asesinadas. Así que volver a reclamar, como decía la ministra, y desde luego este grupo parlamentario está absolutamente comprometido en ello, más unidad de todos, más concienciación no solamente de las víctimas para denunciar, sino también del entorno, más formación especializada a todos los agentes que intervienen en el proceso de la violencia, redoblar también nuestros esfuerzos para con los jóvenes, hacerles ver que el amor no es control, que el amor no son celos absurdos y, bueno, en fin, una como madre tiene claro que es necesario concienciar y de hacerles ver el buen uso de las redes sociales, seguir apostando por el empleo, más protección a los grupos vulnerables y ahora sí ya concluyo. Los datos ponen de manifiesto que el trabajo que hemos hecho entre todos, desde los primeros planes de los 90 hasta los últimos acordados, son buenos, aunque insuficientes. Por ello, el mejor camino, y no lo digo ahora, lo he mantenido siempre, es trabajar, como decía la ministra, desde el diálogo, el acuerdo, la colaboración entre todos los agentes políticos, sociales, económicos y judiciales y que entre todos consigamos vencer esta lacra de la violencia. Hoy la igualdad en toda su dimensión no necesita de palabras condescendientes, sino que exige, como es el compromiso de este Gobierno y de este grupo parlamentario, además de trabajar sensibilidad y, sobre todo, sumar todos, hombres y mujeres, porque solo así alcanzaremos nuestro objetivo. Muchas gracias. Gracias, presidenta.